Hay miles de aplicaciones realmente útiles para el iPhone, pero seguimos utilizando las mismas desde siempre. Aunque cada quien tiene diferentes necesidades, espero le saques provecho a 2 o 3 aplicaciones que no conocías antes. Aquí hay 17 apps gratis y útiles para el iPhone. Número 1 es CapCut. He probado muchísimas aplicaciones para editar video en iPhone, incluyendo iMovie y todas las populares. No hay nada más fácil e intuitivo que CapCut. Te deja mover el audio, te deja ajustar los clips, recortarlos, alargarlos, meterles diferentes efectos, exportarlo rápidamente a tu carrete del iPhone. Todo funciona fluido y perfecto. Y acaban de agregar una función también de teleprompter donde sale un texto y lo puedes estar leyendo mientras grabas un video. Demasiado útil si es que hacen videos, súper recomendada. Después, Charging Time. Es una app sencilla pero útil. Te dice exactamente cuánto tiempo se tarda tu iPhone en cargar. Si eres el tipo de persona que normalmente está cargando su teléfono y quiere llegar a cierto nivel antes de salir de la casa, esta app es para ti. WTMP es una app bastante curiosa que se llama Who Touched My Phone y te ayuda a asegurarte que nadie agarre tu teléfono. Tiene un modo de alarma que al activarlo y dejarlo en una mesa, si alguien levanta el teléfono después de unos segundos empieza a sonar una alarma fuertísimo. Pero eso no es todo. Si quieres saber exactamente quién agarró tu teléfono, en el modo WTMP lo activas y bloqueas el iPhone. La siguiente persona que entre a tu teléfono le va a tomar una foto y guarda la fotografía. Y no puedes entrar a ver las fotos tomadas porque necesitas la contraseña. Después, OnScreen es una aplicación súper útil. Si estás adicto a Twitter como yo o alguna otra aplicación que te quita tiempo, te permite entrar en sesiones donde ciertas aplicaciones están bloqueadas. Por ejemplo, yo puedo bloquear Twitter hasta las 7 p.m. y si intento entrar a Twitter me dice que está bloqueado. Ahora, esto es solamente un filtro para recordarte. Obviamente puedes entrar a la aplicación a desactivar esta sesión bloqueada, pero también está la opción de agregar una contraseña para la app. Entonces te puede poner la contraseña a tu pareja o a alguien más y así no tendrás manera de entrar y no te vas a distraer. También me gusta que puedes esconder apps del teléfono para que no estén tentando en la pantalla de inicio y al final de la sesión aparecen automáticamente otra vez. VidCaptions es otra aplicación súper útil, especialmente si haces video. Esta app te pone subtítulos automáticamente y lo hace muy bien y lo hace gratis. La interfaz está súper sencilla, puedes cambiar el formato y el color del texto y hasta puedes editar el texto en caso de que hubo algún tipo de error. Funciona increíble. Ahora, una app buena para fotos y fondos de pantalla gratis se llama Unsplash. Todas las imágenes de esta aplicación son libres de derecho y de alta calidad, al igual que en su versión web. Y si buscas muchas fotos, está excelente esta aplicación. Incluso tiene una sección específicamente para fondos de pantalla con muchas imágenes de buena calidad que puedes descargar inmediatamente y empezar a aprovechar directamente en tu iPhone. Y hablando de arte, hay una aplicación que se llama Painter Eye que utiliza realidad aumentada para ayudarte a dibujar. Utiliza la cámara en tu iPhone y escoges desde varias plantillas para colocar en el iPhone y trazar el dibujo. Una excelente manera de aprender a dibujar, o si te gusta dibujar, pasar un buen rato con diferentes plantillas. Después, si te quieres poner un poco creativo, hay una aplicación que te deja cambiar la tipografía de tu teclado en el iPhone. Se integra nativamente como un teclado nuevo y tiene muchas tipografías. Funciona en notas, Instagram, WhatsApp, prácticamente donde sea. Y otras personas también van a ver esta tipografía. Así es como de repente ves personas con tipografías diferentes en Instagram, seguramente están utilizando esta aplicación. Y otra app que yo uso todos los días, yo siempre recomiendo tener un VPN para navegar el internet más seguro y anónimo. Después de estudiarlos, el mejor para mí es NordVPN. Lo uso todos los días y tengo la tranquilidad de que nadie puede ver lo que estoy haciendo en el internet y nadie me puede estar rastreando. Aparte, puedes acceder a catálogos de Netflix de otros países, que eso está bien divertido. Si aún no tienen un VPN y quieren apoyar el canal, a mí me dan una pequeña comisión si utilizan mi liga, nordvpn.com/TechSantos. Les dejo aquí abajo la liga. Cuesta un par de dólares al mes y en serio vale mucho la pena tener un VPN de cajón ahora que prácticamente vivimos en el internet. Y mucha gente no conoce Google Fit, que es básicamente lo que hace la app de salud en el iPhone, pero conectado a tu cuenta de Google. Yo que uso
uso mucho la plataforma de Google y sus servicios, me ayudó bastante esta aplicación a consolidar toda mi información, porque también esta aplicación de Google Fit se conecta con la aplicación de app de salud de Apple, así tienes todo en un mismo lugar. Y una app divertida es MUBR, que se conecta con tu cuenta de Spotify o Apple Music y te muestra lo que están escuchando tus amigos. Aunque ya puedes hacer esto dentro de la aplicación de Spotify, lo padre de esta aplicación es que te deja poner un widget en el iPhone o incluso dentro de la pantalla de inicio para saber exactamente qué están escuchando tus amigos. Aquí puedo ver, por ejemplo, lo que está escuchando ahorita mi esposa Viviana, y funciona multiplataforma también. Me avisa si está en Apple Music o en Spotify. Desafortunadamente no se actualiza así en tiempo real, solamente se actualiza un par de veces al día. Tienes que pagar la versión Pro para que se actualice más rápido, pero como quiera sirve. Pero si quieres sentir la nostalgia con la música, hay una app que replica un iPod. No es exactamente una app, la tienes que descargar del internet, pero es bastante sencillo y funciona sorprendentemente bien. Se conecta con Apple Music y funciona exactamente como un iPod. Hasta el cover flow y todo. Cuando escoges una canción suena y le puedes dar play, pause, siguiente. Navegar todo tu catálogo de música en un iPod es una experiencia bastante agradable para los que teníamos iPod hace muchos años. Ahora, creo que ya lo he mencionado antes, pero Splitwise es absolutamente la mejor manera de dividir una cuenta entre amigos o los gastos de un viaje. Cada quien pone lo que pagó y lo divide entre todos los miembros para decirte exactamente cuánto debes tú y a quién le debes y cuánto dinero te deben a ti. Yo la uso muchísimo, ahorra mucho tiempo y estrés el estar planeando un viaje o planeando una salida con los amigos. También últimamente he utilizado muchísimo Notion. Es una plataforma robusta para administrar toda tu vida, desde pendientes y tareas hasta calendarios y finanzas. Yo organizo todo mi negocio y mi vida con Notion, pero creo que se merece un video dedicado para poder explicarlo bien y con calma. Si les interesa que haga un video de Notion, por favor, déjenme un comentario abajo. Highlighter es una aplicación para poder tapar texto de fotografías. En vez de estar editando la foto y rayando agresivamente para tapar algo sensible, lo puedes hacer mucho más fácil y se ve mucho mejor con esta aplicación gratis. Aparte, también puedes buscar una cierta palabra y automáticamente tapa la palabra para asegurarte de que no se te pase nada. Y la salud mental ha sido un tema importantísimo los últimos años. Desafortunadamente no hay ninguna manera de obtener datos sobre tu estado mental, entonces esta app EMMO lo soluciona. Básicamente te notifica un par de veces durante el día y vas poniendo cómo te sientes durante el día: triste, enojado, feliz, estresado, y después de varias semanas o un mes tienes un resumen de cómo estuviste emocionalmente en el pasado, y esa información es súper valiosa para poder tomar acción, porque muchas veces no nos damos cuenta si estamos tristes o cansados. Por más extraño que suene, estar catalogando tus emociones te da una mucho mejor fotografía de tu estado emocional y puedes tomar acción después. Y si ves muchos videos en tu iPhone, te recomiendo PIP Splitware. Esta aplicación te deja ver videos en segundo plano en el iPhone. Funciona excelente con videos de tu galería, videos de WhatsApp. Casi cualquier video que pongas en el iPhone puedes estar haciendo otra cosa mientras ves el video. Ahora, desafortunadamente con YouTube se traba bastante y como que no funciona bien. Yo creo porque YouTube quiere que pagues premium, pero si ves muchos videos de WhatsApp o de tu galería o de otros lados, vale mucho la pena tener esta app. Si tú tienes alguna aplicación súper útil que no he compartido, por favor deja un comentario aquí abajo, y en este video de aquí puedes ver unos trucos muy buenos para el iPhone. No se lo pierdan, seguramente vas a aprender algo nuevo. Gracias por acompañarme, nos vemos pronto. Peace.